Muy buenas compañeros, compañeras, mi nombre es David Navarro y soy el director de la Academia de Preparación de Oposiciones a Policía Local NB Oposiciones. En esta pequeña clase vamos a explicaros con todo lujo de detalles en qué consiste la oposición a agente de policía local y cómo afrontarla con éxito. ¡Vamos allá! Bien, antes de nada, dejar claro que si estáis opositando para agente de policía local a cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana, debéis tener claro el decreto 179/2021 de 5 de noviembre del Consell de Establecimiento de las Bases y Criterios Generales para la Selección, Promoción y Movilidad en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. Este decreto es el que regula las normas del juego, es el decreto de bases de la oposición. Cuando un ayuntamiento saca una oposición de policía local, copia y pega las bases de este decreto, ¿de acuerdo? Los ayuntamientos no pueden inventarse las oposiciones por sí solos, sino que tienen que acogerse a lo establecido en este decreto a nivel autonómico, con lo cual tenemos que leerlo con profundidad. Mi consejo es que dediquéis una tarde entera a leer el decreto tranquilamente para enteraros exactamente de cuáles son las pruebas, cuáles son los requisitos, etcétera. Lo que nos interesa para esta clase es el artículo 3, publicidad de las convocatorias, y dentro del capítulo 2, el artículo 5, requisitos para ser agente de policía local, y el artículo 6, ejercicios y temarios. Ojo, cuando leáis el decreto, no os confundáis de categoría. Nosotros estamos opositando para la categoría de agente de policía local. Luego está también la categoría de oficial, inspección y otras categorías y escalas dentro de los cuerpos de policía local. Nosotros vamos a opositar a agente de policía local, con lo cual debemos mirar todo lo relacionado a agente de policía local, temario, pruebas, etcétera. Este decreto contempla 8 anexos, de los cuales nos van a interesar para esta clase el 2, que es el cuadro de exclusiones médicas, el 3, temario de acceso a las distintas escalas, el 4, pruebas psicotécnicas, el 5, pruebas físicas, el 6, entrevista, y el 8, modelo de certificado médico, ¿vale? El anexo 7 es el baremo de méritos, pero para la oposición de agente de policía local no hay concurso de méritos, es una oposición a secas, oposición libre. El que más nota saque, entra. Bien, en primer lugar, publicidad de las convocatorias. Artículo 3. ¿Cómo podemos enterarnos de que sale una oposición y cuál es el proceso natural que lleva a su desarrollo? Nos dice, las convocatorias se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en extracto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, en el que aparecerá en todo caso el ayuntamiento convocante, el número de plazas, la escala y la categoría a la que pertenecen, el sistema de acceso y la cita de los boletines oficiales en los que figuren las bases. Las bases serán vinculantes para la administración convocante, para los tribunales que evalúen las pruebas selectivas y para las personas participantes, iniciándose el plazo de presentación de instancias al día siguiente de su publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué significa esto? Que cuando un ayuntamiento convoca plazas, lo primero que hace es publicar esa convocatoria en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia. Después publica la convocatoria en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en este caso, y posteriormente, una vez ya han salido las bases de la oposición, que como hemos dicho anteriormente son un copia y pega de este decreto, lo que ocurrirá será que se abrirá el plazo de instancias con su correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, en el momento en el que en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ya no en el BOP ni en el Diario Oficial, sino en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, se publica la apertura del plazo de instancias, tendremos un plazo de 20 días hábiles para apuntarnos a esa oposición. Con lo cual, ¿qué debemos de hacer para estar al tanto de todas las oposiciones que salgan en la Comunidad Valenciana para agente de policía local? En primer lugar, suscribirnos al BOP de Alicante, Valencia y Castellón. En segundo lugar, suscribirnos al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Y en tercer lugar, suscribirnos al BOE para enterarnos de todas las alertas legislativas y estar al tanto de las bases y de la apertura del plazo de instancias. Aún así, si sois alumnos de la academia o si no lo sois pero estáis en nuestro grupo de Telegram, os vais a enterar absolutamente de todo porque lo vamos a compartir con vosotros.
Vale, también nos interesa el artículo 4, sistemas de acceso y reservas de plazas. Nos dice el punto 1, el acceso a los diferentes cuerpos de policía local se efectuará en función de las diferentes escalas y categorías. A nosotros nos interesa la categoría de agente de policía local en la escala básica. De conformidad con los procedimientos de selección previstos en la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, ley que, por cierto, entra en nuestro temario y debemos estudiar para la oposición. A. Para la escala básica, categoría de agente, el sistema de acceso es por turno libre o por turno de movilidad. ¿Cuál es la diferencia entre turno libre y turno de movilidad? Es muy sencillo. El sistema de acceso por turno libre quiere decir que cualquier persona que cumpla con los requisitos de acceso puede presentarse a la oposición. Y el sistema de acceso por movilidad es un sistema de acceso reservado a personas que ya son policías locales en otros ayuntamientos y quieren obtener una plaza en este ayuntamiento que convoca la oposición. ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros, si opositamos desde la calle, es decir, no somos policías locales con plaza fija, vamos a optar por el turno libre. Vamos a ver en el artículo 5 cuáles son los requisitos de acceso para la escala básica, para la categoría de agente de policía local. Son los siguientes: en primer lugar, tener la nacionalidad española, no hallarse inhabilitado para el desempleo de funciones públicas por sentencia firme, carecer obviamente de antecedentes penales, tener el título de bachiller o técnico o titulación equivalente, ¿de acuerdo? Es decir, la titulación académica necesaria es un bachiller o equivalente, con un técnico de grado medio me valdría, y con tener aprobada la prueba de acceso al grado superior también me valdría. Mucho ojo con esto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener al menos 18 años de edad y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, es decir, no hay límite de edad salvo la edad máxima de jubilación forzosa, que son 67 años. Comprometerse a portar armas de fuego y, si es preciso, a utilizarlas, y estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2, no sufrir enfermedades o defecto físico que puedan impedir el desarrollo de la actividad normal como policía, tener una altura mínima de 1,65 metros si somos hombres o 1,58 metros si somos mujeres. Y estos serían los requisitos que debemos cumplir si queremos opositar a policía local en la Comunidad Valenciana, en cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana. Los tenemos recogidos en el artículo 5 del decreto y además los tenéis también organizados en el ebook gratuito que os hemos regalado. Vale, ¿cuáles son las pruebas a las que voy a tener que enfrentarme durante el desarrollo del proceso selectivo, es decir, de la oposición? Son en total 7 pruebas, ¿vale? Por un lado tenemos las pruebas de aptitud física, es decir, las pruebas físicas. Por otro lado tenemos las pruebas de aptitud psicotécnica, es decir, el psicotécnico, en este caso un test de personalidad. Luego tenemos el examen tipo test, el ejercicio escrito de preguntas con respuestas alternativas. Posteriormente tenemos el ejercicio práctico, el famoso supuesto práctico. Estos dos ejercicios, el tipo test y el supuesto práctico, son los ejercicios que me van a dar la nota de la oposición. Es decir, estos ejercicios me van a dar la plaza porque son los únicos dos ejercicios cuya nota es puntuable, además del examen de valenciano, que no es obligatorio ahora, como veremos. Entrevista personal para contrastar los resultados del psicotécnico, ejercicios sobre el conocimiento del valenciano, solamente en los municipios de la Comunidad Valenciana de predominio lingüístico valenciano, es decir, hay una gran cantidad de municipios de la Vega Baja del Segura que no exigen este examen de valenciano porque no hay predominio lingüístico del valenciano en esos municipios. Consiste en un examen que es obligatorio pero no eliminatorio, no te van a eliminar por suspender el examen de valenciano, con una puntuación máxima de 4 puntos. Ahora más adelante veremos en qué consiste cada una de estas pruebas. Y por último, tenemos la prueba del reconocimiento médico, cuyo cuadro de exclusiones médicas tenemos presente en el anexo 2, apartado A. ¿Qué ocurre si yo tengo alguna duda sobre si me falla la vista, me falla el oído, tengo alguna patología y no sé si es excluyente antes de prepararme la oposición? Es muy sencillo, os venís al anexo 2, donde está el cuadro de exclusiones médicas, lo imprimís y se lo lleváis a vuestro médico de cabecera para que os dé una opinión profesional sobre si la patología que vosotros tenéis es excluyente o no. Lo normal es que no lo sea, lo normal es que si eres una persona estándar, saludable, normal, sin patologías excesivamente graves, superes las pruebas del reconocimiento médico sin ningún tipo de problema.
Muy bien, ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de los ejercicios para el acceso a la categoría de agente. En primer lugar tenemos el ejercicio escrito de preguntas tipo test, el examen tipo test. Son 50 preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas cierta, en un tiempo de 1 hora sobre el contenido que se especifica en el apartado A2, ¿de acuerdo? Donde tenemos relacionado todo el temario que ahora veremos. En todo caso, los cuestionarios que se propongan contendrán al menos 5 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que en su caso puedan ser objeto de anulación, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos 50 preguntas y 5 preguntas más de reserva que solamente van a contar si se anula alguna de las 50 preguntas principales. Si se impugna una de esas 50 preguntas, esa pregunta se elimina y se coge la primera de reserva, y así sucesivamente con todas las preguntas que se anulen de las 50 preguntas principales. Las preguntas que se incluyan en el cuestionario deberán estar repartidas entre todos los grupos del temario, entre los 7 grupos del temario que ahora veremos, y de forma proporcional al número de temas que conforman cada uno de los grupos. Cada grupo está compuesto por un diferente número de temas. Cuantos más temas tenga un grupo, más presencia tendrá entre las 50 preguntas del examen teórico tipo test. ¿Cuál es la forma de corrección de esta prueba? Muy sencillo, penalizarán las respuestas erróneas con arreglo a la siguiente fórmula. Esta fórmula que tenemos aquí, que viene a decir que 3 respuestas erróneas nos van a quitar una respuesta correcta. Es decir, cada respuesta errónea me va a restar 0,3 si contamos con que cada respuesta correcta es un punto, ¿vale? Cada 3 fallos me van a quitar un acierto. Pasamos entonces al ejercicio práctico, el supuesto práctico, el ejercicio más difícil de toda la oposición y el que verdaderamente marca la diferencia. Podéis preguntar a cualquier compañero que haya opositado o a cualquier policía local que ya tenga su plaza. ¿Cuál fue la prueba más difícil de su oposición? Seguramente os dirá que el supuesto práctico. El supuesto práctico consiste en contestar una serie de preguntas sobre planteamiento de un caso sobre el temario recogido en el apartado 2 de este anexo, con una duración de 1 hora. Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa aplicable y la capacidad de relacionar prácticamente el caso planteado con el contenido teórico del temario señalado en el apartado siguiente que ahora veremos, ¿vale? No os preocupéis porque el supuesto práctico lo vamos a preparar semana a semana. Todos los viernes tendréis una clase de supuesto práctico, un supuesto práctico que tendréis que resolver y que además será resuelto y corregido en clase por uno de nuestros profesores expertos en la preparación de estas pruebas para policía local en la Comunidad Valenciana, con lo cual la preparación del ejercicio práctico no debéis tenerle ningún tipo de miedo porque vais a tenerla cubierta absolutamente y os vamos a enseñar a cómo reventar esta prueba en la oposición. Luego tenemos el ejercicio de valenciano, que es un examen muy facilito, que simplemente consiste en traducir un texto del valenciano al castellano y otro texto del castellano al valenciano. Cada uno de estos dos textos puntúa el 50% y la puntuación máxima ya hemos visto que son 4 puntos. Tenemos un tiempo máximo de 30 minutos para llevar a cabo esta prueba. Vale, visto esto, vamos a ver cuál es el temario al que nos vamos a enfrentar para preparar las oposiciones a policía local en la Comunidad Valenciana. En primer lugar, tenemos el grupo 1, Derecho Constitucional, que consta nada más y nada menos que de 10 temas. Es el grupo con más temas, por lo tanto será el grupo que más presencia tenga en el examen tipo test de 50 preguntas. No pasa nada porque tenemos un profesor experto en Derecho Constitucional, que además es policía local y además es licenciado en Derecho, que os va a pulir cada aspecto de la preparación de este bloque y, por supuesto, de todos los demás. Tema 1, estructura de la Constitución. Tema 2, organización política del Estado. Tema 3, el poder legislativo. Tema 4, el poder ejecutivo. Como podéis apreciar, son todo temas relacionados con la Constitución española, así como con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Todo el bloque absolutamente lo tenéis disponible en la academia desde el primer momento en el que sois alumnos. El segundo bloque es el bloque de Derecho Penal, que se compone de los temas 11, 12, 13, 14, 15, 16...
17 y 18, ¿vale? Tenemos concepto de infracción penal en el Código Penal, delitos de homicidio y sus formas, delitos contra la libertad e intimidad sexual, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, etcétera, etcétera, hasta el tema 18. Luego tenemos el tercer bloque, policía judicial y administrativa, ley de enjuiciamiento criminal, 2, el procedimiento administrativo, marco jurídico, etcétera, policía administrativa, etcétera. Todos estos temas, insisto, serán preparados semanalmente en la academia por un profesor experto en la materia y que además es policía local y recientemente ha pasado por las oposiciones en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. El grupo 4 es el grupo de régimen local, derivado de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿vale? El municipio dentro de la organización territorial del Estado, órganos colegiados del gobierno municipal, obligaciones y competencias de los ayuntamientos, la función pública local, ¿vale? Este bloque es más pequeñito. El bloque 5, el que más nos gusta a todos, el bloque de policía pura y dura. Tenemos el 27, principales infracciones y sanciones de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. El tema 28, Ley Orgánica 2 del 86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tema 29, la Policía Local en la Comunidad Valenciana. Tema 30, la Policía Local en la Comunidad Valenciana, la Agencia Valenciana de Seguridad Pública y Respuesta a las Emergencias. Y el 31, régimen disciplinario del personal funcionario de policía local. Luego tenemos el grupo 6, Policía de Tráfico y Movilidad, del 32 al 37, disposiciones generales en materia de tráfico, reglamento general de conductores, reglamento general de vehículos, transportes, clases de transportes, etcétera, etcétera. Y por último tenemos el grupo 7, Ciencias Sociales. Tema 38, Delitos de Odio. Tema 39, Ley Orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y tema 40, menores infractores, hechos delictivos de personas menores de edad. ¿De acuerdo? Tenemos absolutamente todo el temario disponible a vuestra disposición desde el primer momento en el que pertenecéis a la academia, sin ningún tipo de restricción. Y además, semanalmente tendréis la posibilidad de acogeros a una estrategia de consolidación de temario en la cual os vamos a plantear microobjetivos semanales que consistirán en aprobar un examen cada viernes y un supuesto práctico cada viernes, de tal forma que el gran objetivo que supone preparar la oposición lo dividimos en pequeños objetivos semanales que vamos cumpliendo y de esa forma vamos avanzando progresivamente en el estudio del temario, tanto para el examen tipo test como para el supuesto práctico. Bien, vamos a ver ahora en qué consisten las pruebas psicotécnicas, ¿vale? Tenemos prueba de actitud psicotécnica. Consistirá en un test que evaluará las áreas y dominios de personalidad general y laboral. Es decir, es un test de personalidad donde me van a evaluar la personalidad general, es decir, cómo me comporto en general, y la personalidad laboral, es decir, cómo me desenvuelvo dentro del ámbito de mi trabajo como policía. Fijaros lo que dice en el apartado 3.a, nos dice: en el acceso a la escala básica, que es a la que nosotros vamos a opositar, y ejecutiva, se primarán especialmente las dimensiones de la personalidad laboral, de emoción y relación. En concreto, se evaluarán las siguientes áreas de personalidad. 1. Personalidad general. Dentro de la personalidad general tenemos diferentes parámetros como la estabilidad emocional, el ajuste social, el ajuste organizacional, y una escala de sinceridad que va a medir la manipulación que podamos o no podamos estar haciendo en un test. No os preocupéis porque os vamos a enseñar a clavar los perfiles en los test de personalidad para que no seáis eliminados en esta prueba. Dentro de la personalidad general, ¿qué significa tener estabilidad emocional? Significa poder canalizar tus emociones en la dirección necesaria, manteniéndote sereno o serena incluso en situaciones complicadas, ¿de acuerdo? Aquí nos van a poner a prueba sobre aspectos como la ansiedad, la depresión, la paranoia, la hostilidad, el estrés, la tolerancia al fracaso, el autocontrol y la atención y concentración. Todos estos aspectos los van a medir a través del test de personalidad y los van a contrastar con una entrevista, así como los siguientes aspectos. Ajuste social. Deben de ser personas capaces de trabajar en colaboración con otras con el fin de lograr una meta común, colaborando y apoyando al grupo, siendo capaz, si es necesario, de ser firmes y enérgicas a la hora de justificar las acciones, aunque siempre manteniendo las formas, es decir, trabajo en equipo, ¿vale? Nos van a evaluar los parámetros de liderazgo, trabajo en equipo, sociabilidad y asertividad. Luego tenemos ajuste organizacional. Es el sentido de pertenencia a una organización. Son personas que manifiestan una implicación con la misma, ¿de acuerdo? Somos policías, pertenecemos a la policía y tenemos el compromiso de comportarnos
tal y como se espera de nosotros en la sociedad siendo policías, ¿vale? Atendiendo las normas pero sin rigidez, son capaces de realizar sus funciones de forma organizada. ¿Qué nos van a medir dentro del ajuste organizacional? Compromiso con el trabajo, atención a las normas, flexibilidad, planificación e iniciativa. Y además se incluirá adicionalmente una escala de sinceridad, es decir, determinadas preguntas que van a evaluar si estás mintiendo o estás diciendo la verdad en el test. No hay problema porque te vamos a enseñar a identificar cuáles son esas preguntas para que des el parámetro de sinceridad clavado, el parámetro de sinceridad exacto que tienes que dar para que los profesionales que van a evaluarte sepan que no has mentido en ese test. El segundo apartado de la personalidad es la personalidad laboral, que se compone por un lado de dominio de la relación con los y las demás, ¿vale? Tiene que ser una persona con capacidad de interactuar con las personas, dirigirlas y motivarlas, siendo sensibles a las necesidades de los demás y capaces de enfrentarse a situaciones conflictivas. ¿Qué nos van a medir dentro de este apartado? Trabajo en equipo, liderazgo, empatía y resolución de conflictos. 2. Dominio de la emoción. Tienes que ser capaz de mantenerte en una actitud tranquila y resolutiva en situaciones de presión. ¿Qué nos van a venir dentro del dominio de la emoción? La tolerancia al estrés y el autocontrol. 3. Dominio de la innovación. Tienes que ser capaz de asumir retos intentando siempre nuevos métodos y así como adaptarte a los nuevos métodos y nuevas tecnologías que van saliendo para la resolución de problemas. Iniciativa y creatividad. 4. Dominio de la gestión. Tienes que tener la capacidad de identificar situaciones, organizar personas, así como con las estrategias de decisión, organización y planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, responsabilidad, implicación con la organización. No os preocupéis porque la prueba psicotécnica también la tenéis cubierta en la academia. Bien, visto esto, vamos a ver cuáles son las pruebas de aptitud física muy por encima y muy rápidamente. Son 4 pruebas muy sencillitas, hay que entrenar, pero es algo que no resulta tan exigente como estudiar para el examen teórico o estudiar para el supuesto práctico. Vamos a verlo. Tenemos en primer lugar una carrera de velocidad, 60 metros. Los hombres tienen que meterla por debajo de 10 segundos y las mujeres por debajo de 12 segundos. Lanzamiento de balón medicinal. Son 5,90 metros, lanzando el balón medicinal por encima de la cabeza como si fuera un saque de banda de fútbol, con 4 kilogramos para los hombres y 3 kilogramos para las mujeres. Luego tenemos una carrera de resistencia a pie, 1000 metros en una pista de atletismo, en 3,50 como máximo para hombres y en 4,10 como máximo para mujeres. Y luego tenemos la natación, 50 metros a estilo libre en una piscina. Tenemos 55 segundos como máximo para hombres y 58 segundos como máximo para mujeres. Las pruebas físicas no son baremables, es decir, no son como el teórico o como el supuesto práctico, en los cuales voy a sacar una nota de 0 a 10, sino que son apto o no apto. Voy a tener que llegar a todas las marcas mínimas en todas las pruebas, voy a tener que superar las 4 pruebas físicas, pero no me puntúa nota, ¿de acuerdo? Simplemente me dan el apto y puedo pasar al siguiente ejercicio. Tened en cuenta que la preparación física la tenéis incluida dentro de la cuota de la academia sin coste adicional. Habéis oído bien, incluida dentro de la cuota de la academia sin ningún tipo de coste adicional. Muy bien, pues una vez hemos explicado en qué consiste la oposición a policía local y cuáles son las partes más importantes del decreto que regula las bases para el acceso a los cuerpos de policía local en la Comunidad Valenciana, ahora voy a enseñaros cómo funciona la preparación que os ofrecemos. Vais a flipar, en serio. Como podéis observar, estamos en la página principal de la academia. Una vez vosotros os inscribáis con nosotros a la academia, vais a tener acceso a todo el contenido que tenemos estructurado en las diferentes secciones de la academia. En primer lugar, tenemos la zona de estudio. La zona de estudio es el centro neurálgico de ND Oposiciones a Policía Local. Vamos a pinchar y nos va a llevar directamente a la zona donde vamos a tener los 7 bloques del temario organizados, por supuesto, por bloques y por temas. Tenemos el grupo 1, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Policía Judicial y Administrativa, Régimen Local, Policía, Policía de Tráfico y Movilidad, Ciencias Sociales. Vamos a estudiar, por ejemplo, Derecho Constitucional, abrimos el desplegable y tenemos todos los temarios. Pinchamos en uno de ellos y nos llevará al interior del tema, donde tendremos disponible el tema para estudiarlo, las clases pertinentes y un test para realizar con preguntas aleatorias de exclusivamente el tema que hemos seleccionado.
El mismo sistema funciona para los siguientes bloques: derecho penal, policía judicial y administrativa, régimen local, policía, etc. Zona de estudio, el centro neurálgico de NB oposiciones a policía local. Vamos a pasar ahora a la herramienta definitiva para que reventéis cualquier test en las oposiciones a policía local en la Comunidad Valenciana. Nuestro generador de test. Vamos a pinchar y lo que nos vamos a encontrar va a ser la herramienta definitiva, como ya hemos dicho. ¿Cuántas preguntas quieres hacer? 25, 50, 100. ¿Cuánto tiempo necesitas? 30 minutos, 60, sin tiempo. Elige los temas. Puedes elegir el bloque entero del grupo 1 o puedes elegir el tema 1, el tema 2 y el tema 3. De derecho penal puedes elegir el bloque completo o puedes elegir el tema 11, el tema 12, el tema 13. Puedes elegir el grupo 3 o puedes elegir el tema 19 y el 20 solamente. De los restantes grupos también vamos a hacer un test del tema 28, 29, 24, 25, 34 y 35. O puedo hacer un test de todo el temario completo y generarme mi propio simulacro de examen de entre nuestro banco compuesto con miles y miles de preguntas y que vamos aumentando cada semana. Le damos a generar test y nos lanza un test con el tiempo que hemos estipulado, con el número de preguntas que hemos decidido y con los temas que hemos seleccionado. Absolutamente increíble, ¿verdad? Luego tenemos el apartado de supuestos prácticos. Aquí lo que vais a encontrar, obviamente no lo tenemos habilitado ahora, van a ser todos los supuestos prácticos que semanalmente vamos desarrollando en directo, que se van a quedar grabados aquí, tanto el PDF sin resolver, el PDF resuelto, como la clase de corrección del supuesto práctico, es decir, la clase en la que nuestros profesores van resolviendo ese examen de tal forma que vosotros podéis percataros de cómo se enfrenta un examen de estas dimensiones para obtener la mayor cantidad de nota posible. En el apartado de psicotécnicos también encontraréis todas las clases relacionadas con el psicotécnico para poder superar con éxito esta prueba. Si queréis preparar las pruebas físicas con nosotros o no tiene ningún coste adicional, es decir, la preparación física está incluida, como hemos dicho antes, en la cuota de la academia, y si la seleccionas, se te dará de alta en una aplicación, en un software de entrenamiento que utilizamos y te llegará todas las semanas el entrenamiento al móvil a través de la aplicación. Tendrás todas las sesiones de entrenamiento de las semanas explicadas con todo lujo de detalles, con vídeos de los ejercicios, con consejos, con chat directo con el entrenador, etc. Luego tenemos la zona de descargas. En la zona de descargas encontrarás todo aquel contenido relacionado o de interés que te va a servir para preparar las oposiciones. Por ejemplo, los calendarios. Cada final de mes tendrás un calendario mensual de clases y de exámenes que tendrás que seguir y de esta forma sabrás qué clases tocan los viernes, qué supuestos prácticos tocan los viernes, qué exámenes teóricos tocan los viernes y qué profesor y qué temas o qué bloques de temas se van a dar en esa clase. Luego tenemos las tutorías. Si lo necesitas, puedes seleccionar una videollamada con uno de nuestros profesores de 30 minutos, en la cual se te va a asesorar personalmente en función de tus circunstancias personales para el desarrollo correcto de la oposición. Luego tenemos el blog donde puedes consultar todos los artículos y novedades que vamos publicando en la academia y por último la zona de colaboradores que resulta bastante interesante porque puedes beneficiarte de descuentos en clínicas de fisioterapia, autoescuelas que colaboran con nosotros, etcétera. Por supuesto tenemos la comunidad de WhatsApp y la comunidad de Telegram, donde debes unirte sí o sí si eres alumno, puedes hacerlo pinchando en estos dos enlaces y desde ahí estarás en contacto con todos los alumnos de la academia para resolver dudas, hacer grupos de entrenamiento, hacer grupos de estudio, estar en contacto con los profesores, etcétera. Bien, por último, deciros que este sistema de preparación de oposiciones no es nuevo. Lo implantamos ya en el año 2021 para la preparación de oposiciones a bomberos en la Comunidad Valenciana y fue todo un éxito, fue un rotundo éxito. La gente está muy contenta con este sistema de preparación porque les permite prepararse a su ritmo al 100%, les permite adaptar la oposición a su vida y no su vida a la oposición y además, por supuesto, sin unas cuotas excesivamente caras, restricciones por horario, etc.